Buenas noches. Buenas 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 noches, noches. noches. profe. Buenas noches para todos. Señoritas, caballeros, eh, permítanme, permítanme, hacemos rápidamente el llamado a lista para saber quién está acá ahorita en el aula virtual. Son las 8:09. Entonces vamos a comenzar. Eh, Linda, ¿estás? Señorita Linda, Profe me está diciendo que está intentando ingresar. pero ella ya tiene el link y todo, el código. Matthew. Bueno, esperemos que ella ingrese. Diana Angulo. Presente, profe. Diana, no estuviste en clase ayer, ¿no? Sí, profe, yo estuve. Pero llegaste tarde, después de que yo No, llamé a no llegué lista. tarde, profe, estaba en el baño. Pero llegaste cuando tú entraste, no me dijiste y yo no te quité la falla porque tú no te acercaste. Pues como mi compañera me dijo que le Buenas habían dicho noches, que... profe. Hola, Linda, ¿cómo estás? Pero tienes que acercarte porque es responsabilidad tuya que su merced se le retiren o no las fallas. Ninguna Listo, otra profe. persona. Listo. María Paola Ballesteros. Presente, profe. Hola, señorita María Paula. Hola, profe. ¿Qué más? Bien, gracias. Laura Bejarano. Presente. Les voy a pedir el favor de que me activen sus cámaras. Natalia Bernal. Presente, profe. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Bien. Eh, Valentina Berrío. Buenas noches, profe, presente. Bueno, vayan activando sus cámaras, por favor. Gracias. Mónica Borja. Buenas noches, Ya te vi, profe, presente. ya te vi, Mónica. Señorita Ingrid Camacho. Buenas noches, profe, presente. Ok, señorita Juliana. Sí, señor. Eh, Keila Tatiana, Camilo, Keila Tatiana. Profe, ya está sin internet. Como complicado, ¿no? Bueno, Tatiana Cañón. Presente, profe. Laura Cárdenas. No está Laura Cárdenas. Laura Castillo. Laura Castillo. No está. Señorita Gisela Castrillón. Presente, profe. Ok, Gisela, gracias. María Paula Chávez. Buenas noches, profe, presente. Ok, activa tu cámara, María Paula, eres tan amable. Ya me estoy intentando conectar del celular, profe, es que en el computador no me quiere dejar. Ok, solucionalo, por favor. Jessica Contreras. Buenas noches, profe, presente. Hola, señorita, buenas noches. Andrés Felipe Cortés. Buenas noches, profe presente. Hola, Felipe, buenas noches. María Valentina Díaz. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Oscar, amigo Oscar. Profe, buenas noches. Sí, hermano, Oscar, ¿cómo está? ¿Bien o no? Bien, hermano. Ah, bueno. Dana García, señorita Dana Catalina García.
No la escuché. Laura Gracia. Presente. Ok, Laura. Karina Guerra. Presente, profe. Hola, Karina. ¿Cómo estás, Karina? Bien, Bien. profe. Karen Hernández. Yo, profe. Hola, Karen. Hola, profe. Víctor Lizarazo. Hola, profe, presente. Sí, hermano. ¿Cómo estás? Muy bien. Ok, muy bien. Valentina Mariño. Buenas noches, profe. Hola, señorita Valentina. Buenas noches. Seguimos con Charik Tatiana Martínez. Buenas noches, profe. Ok. Brian Martínez. Sí, profe, buenas noches. Presente. Buenas noches, Sebastián. John Molina. John Molina. No está. Camila Andrea Moncada. Buenas noches, profe, presente. Andrea, buenas noches. Luisa Fernanda Moreno. Presente, profe. Ok, Fernanda. Seguimos con Daniel Preciado. Hola, profe, buenas noches. ¿Dónde anda? Ah, bueno, ya lo vi, qué bien. Ya lo vi. Luisa Fernanda Prieto. Presente, profe. Ok. Señorita Stephanie Prieto. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. ¿Puedes activar tu cámara, por favor, Stephanie? Ok, gracias. John Quintero. John. Angie Profe, buenas Ramírez. noches. Ya, Presente. permítame un instante. Angie Ramírez. Presente. Sí, ya te escuché ya. Señorita Sofía Rico. Presente, profe. Ok. Julie Paola Romero. Presente, profe. ¿Dónde está? Que no la veo, discúlpame. Aquí estoy. Ah, ok, ya, gracias. Karen Sánchez. Karen Stephanie Sánchez. No. Y Sofía Ortega. Sofía Buenas Ortega. noches, profe. Ok. ¿Quién me, quién me requería ahorita? Que Yo, profe. Catalina García, un instante. Sí, señor, profe. Lo que pasa es que estoy camino a la casa. Bueno, ok. Cuando, pero bueno, vas a estar, vas a mantenerte conectada ahí o cuando llegues a la casa. Sí. No, profe. Ya Ah, voy a ok, estar conectada. ok, listo. Profe, Entonces, buenas Vale, muchas noches, gracias, qué profe. pena. me avisas, por favor. Sí, dime, ¿quién me habla? Yo, Vale, Laura profe, gracias. Castillo, es que su merced me llamó, pero no sé si no me escuchó, yo estaba conectada. No, si no respondiste a mi llamado, pero bueno, ya te quito acá la falla. Gracias, profe. Listo. Profe, yo también no sé si alcancé a estar en la lista. Y Linda. profe, le iba a comentar, es que tengo como, no se está fallando como el altavoz del audio y se le escucha muy pasito, entonces voy a salirme y me voy a volver a conectar. ¿Listo? Entonces, para que porfa me regales Ya, acceso. ¿Listo? no, pues ahí tienes tú el código, tú simplemente ingresas. Yo no tengo Ah, listo. no tengo bloqueado el ingreso, simplemente pues entras y ya. Bien, muchachos. Siguiendo, bueno, el tema de hoy que vamos a trabajar pues tiene muchísimo que ver con
el lineamiento que se da en una organización cuando hablamos Sí, John, cuéntame, John. John Molina, cuénteme. Profe, qué pena es que hasta ahorita me puedo conectar. No sé si de pronto Listo, ya. me llamaste a listo. Sí, claro, Gracias, ya te profe. llamé. Listo, no me preocupe. Vale, profe, gracias. Bien, entonces, con mucho gusto. Les decía, dentro de las prácticas de una organización y relacionándolo con el tema de la filosofía, ya puedes bajar la mano, John, por favor. Con las prácticas de la filosofía organizacional, pues desde el inicio de la estancia o la estadía del trabajador en la organización, pues tiene que tener una excelente acogida y tiene que tener una identidad bastante marcada con la organización. Entonces, a lo que quiero referirme con esto es de que desde el mismo momento que nosotros estamos haciendo procesos de selección o inclusive antes de ellos, nosotros tenemos que alinear la estrategia organizacional con, como lo dice en el plan de trabajo de nuestro módulo, lo que tiene que ver con el análisis del cargo, el perfil del trabajador, ¿sí? Toda empresa, ustedes muy bien lo saben porque ustedes son conocedores de este tema, toda empresa debe tener bajo eh, su área de recursos humanos todo lo relacionado a los diferentes cargos que en la organización se tienen, ¿sí? En ese organigrama, en esa estructura organizacional, sabemos de que hay ciertos tipos de departamento, pero en esos departamentos hay una serie que son los responsables de realizar las tareas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar así rápidamente, pero antes de iniciar con ese tema, quiero pedirle el favor, siguiendo un poco lo que hablábamos nosotros ayer, de, de, de nuestros teóricos, quiero que, Oscar, ¿me escuchas, por favor? Oscar Farfán, ¿me escucha? No sé si no me está escuchando Oscar Farfán, porque es que quiero que analicemos unos dos o tres teóricos, pues como para poderlos abordar. Ustedes ya tienen el conocimiento un poco del aporte que le da a la estructura organizacional, al aporte que le da a la historia de la psicología, a la historia del comportamiento organizacional. Entonces es como que abordemos unos tres teóricos adicionales en esta clase de hoy y ya continuamos pues con el tema que nos corresponde. Y quiero que Oscar me colabore con el que teníamos pendiente, que son varios, pero pues quiero que sigamos con Hugo Mosterberg. Si ustedes lo tienen ahí en la foto que le tomaron al televisor, perdón, al tablero, pues ahí aparece Hugo Mosterberg. Oscar, no, Profe, espere un momentico, por favor. bueno, Oscar, póngaseme pilas, por favor, Oscar, porque le he estado llamando en varios momentos, Oscar. Qué Entonces pena, profe, quiero es que que hagas, estaba con mi hija que acaba de llegar, entonces lo está ok, recogiendo. listo, ok. Ya Entonces, le busco. háblanos un poco de él, cuáles fueron los aportes, qué fue lo que él habló en todo este tema de la historia, la psicología, la historia del comportamiento humano y toda esta temática. Eh, Paola Romero, señorita Paola, ¿cómo estás? Hola, profe. Paulita, hazme un favor, ve Señor. preparando la ley Warner de 1935, a ver qué es lo que nos está diciendo la ley Warner, si eres tan amable, para que lo tengas listo una vez Oscar finalice su interpretación. Sí, Señorita señor. Karen Hernández, Karen, Sí, profe. activas tu cámara, por favor.
Gracias. Karen, quiero que por favor tú háblanos un poco. Hay un tema que se llama la Carta Magna, entonces quiero que nos hagas una breve descripción de ese tema de la Carta Magna, que es supremamente importante en todo este tema de las órdenes, las estructuras organizacionales y su relación con los trabajadores. Entonces, vamos a abordar por ahora, seguramente los que nos quedan pendientes, lo vamos a abordar el día lunes de la misma manera y luego pues avanzamos en tema. Pero ahorita quiero que Oscar me haga el favor o nos haga el favor de socializarnos el tema de Hugo Monsterberg, la señorita Paola, la ley Warner de 1935, que habla precisamente de esas relaciones laborales. Y por último, señorita Karen, con respecto a la Carta Magna. Entonces, Oscar, comenzamos con su merced, por favor. ¿Qué nos puedes decir? Espérame, profe. De Hugo, Hugo, sí, activa la cámara. pues lo que averigüé fue que aplicó a la psicología al trabajo, pues diseñó las pruebas para seleccionar personal y mejorar la productividad. Oscar, activa tu cámara, Oscar, mientras nos estás hablando, por favor. Profe. Gracias, gracias, amigo, gracias. Entonces, ¿qué nos decías? Profe, pues aplicó a la psicología al trabajo, diseñó las pruebas para seleccionar personal y mejorar la productividad, pues proponiendo que se adaptara a la persona adecuada con la tarea adecuada. Digamos que en esa parte que su merced menciona, Oscar, el aporte que se da allí, pues se menciona ese tema de las pruebas psicológicas y ese tema también está muy relacionado con el tema de el ejército, las fuerzas militares, porque ellos necesitaban incluir a sus filas militares, digámoslo así, una serie de personajes que fueran supremamente resistentes, que tuviesen ciertas características que no tuvieran como demasiado temor, que fueran un poco, perdóneme la expresión, un poco aventados, que sean bastante líderes. Entonces, ahí está lo que está planteando Oscar, de que se empezaron a mencionar de que las pruebas psicológicas nos están arrojando una serie de características de personalidad y de actitudes que son importantes. Y esto lo hacían precisamente para evitar que las personas que se enlistaran presentaran una serie de temores, por ejemplo, o no tuvieran una agudeza visual, porque es que evaluaban absolutamente todo. Entonces, cuando aplicaban estas pruebas psicológicas en las fuerzas militares, estaban asegurándose un poco más con respecto a que se esté cumpliendo con ciertas características de personas que pueden hacerle frente, pues en esta época del uso de las pruebas psicológicas, estábamos en plenas guerras mundiales y pues se necesitaba, sobre todo en 1940 más o menos, que era la Segunda Guerra Mundial, entonces pues precisamente necesitaban empezar a aplicar una serie de pruebas psicológicas que evaluaban un poco la personalidad. Y la verdad les dio muchos resultados porque eh, ponían en sus filas, ponían en el frente de combate personas que eran de un coraje impresionante y no les generaba ningún tipo de temor. Entonces, eso fue uno de los aportes de este personaje de Hugo para poder
vincular a la psicología. Y yo les decía a ustedes en clases pasadas, en estos días, de que la psicología pues es la única carrera, la única profesión que realmente tiene la posibilidad de aplicar, de calificar e interpretar las pruebas psicológicas. Nadie más lo puede hacer, a no ser que tenga el conocimiento, a no ser que tenga la formación como psicólogo. ¿Ven? Pero lograron precisamente vincular a la psicología porque ellos descubrieron que mediante estas evaluaciones psicológicas podían seleccionar, y fíjense que todo esto está apuntando a que se tengan buenos procesos de selección para que las personas que están ingresando a las filas de las fuerzas militares pues tuvieran todas las características que ellos requerían. ¿Ven? Y eso es lo que vamos a mirar ahorita en el tema que nos acompaña en la noche de hoy con respecto al análisis del cargo, al perfil del cargo y cuál es ese objetivo, por qué es importante tener en cuenta eso, porque si no estaríamos contratando personas que en 3 meses o en 2 meses ha cometido una gran cantidad de errores y toca sacarlo de la empresa. Y eso ustedes muy bien lo saben de que implica unos costos y unos beneficios, perdón, unos costos y unas pérdidas grandísimas para la organización. Entonces, realmente es un aporte bastante grande el inicio de la aplicación de las pruebas psicológicas para bien de las organizaciones, que redujeron con esto precisamente todo ese alto nivel de rotación y que tenían que volver a hacer procesos de selección que les afectaba notoriamente. Oscar, ¿qué más podrías decir? Pues sus aportes consolidaron la psicología aplicada al ámbito laboral, abriendo camino a la investigación empírica sobre el comportamiento en organizaciones. Sí, Pues lo que correcto, prácticamente claro. lo que está diciendo ahorita el profe. Sí, digamos que ustedes saben que las pruebas psicológicas tienen que estar totalmente sistematizadas, tienen que estar totalmente estandarizadas, tienen que tener validez, tienen que tener confiabilidad, tienen que tener validez de contenido, tienen que tener validez de constructo. Entonces, en la medida que nosotros o los creadores de las pruebas psicológicas generan este tipo de instrumentos psicológicos a nivel de pruebas psicotécnicas, pues deben estar haciendo unos procesos de investigación, que es lo que está comentando Oscar, de esa parte científica en donde cogen una población en particular, tienen un grupo experimental, un grupo control, y aplican una serie de pruebas para ver cómo reaccionan el grupo experimental, cómo reacciona el grupo control, si no tiene ese tipo de variable independiente, que es la que se puede manipular, ¿ven? Y eso nos arroja un resultado. Pero nosotros que tenemos que hacer un muestreo aleatorio de la población para que nosotros tengamos la posibilidad de que los resultados que arrojan pues sean precisamente muy confiables, porque la idea es de que no estemos seleccionando a las personas que consideramos nos van a responder lo que queremos que respondan. No, por eso en las pruebas psicológicas, cuando se diseñan las pruebas psicológicas, hay que hacer todo un experimento científico, hacer ese análisis científico para poder entonces darle validez y para que esta prueba tenga confiabilidad, que es lo que nos está planteando el señor Hugo Mosterberg con la aplicación de las pruebas psicológicas. Y de ahí en adelante, la psicología adquiere una gran importancia, adquiere un valor impresionante porque las empresas se dan cuenta que realmente tenemos muchísimo conocimiento y poder en ciertas formas para poder ayudarle a los gerentes a que la gente que se vincule con nosotros, que los contratemos,
son los que realmente nos van a ayudar. ¿Algo más, Oscar? No, profe. Bien, no. Ok. Vamos con su merced, señorita Paola, por favor. Bueno, profe, buenas noches para todos los Hola, compañeros. hola. Entonces, ¿me escuchas, profe? Perfectamente, Paola. Ok, listo. Entonces, la ley de Wagner oficialmente dice que es la Ley Nacional de Relaciones Laborales de Sí. 1935. Dice que es una ley que estableció el derecho de los trabajadores del sector privado a organizarse en sindicatos, a participar en negociaciones colectivas y a ejercer el derecho a la huelga. También prohibió las prácticas laborales desleales por parte de los empleadores y creó la Junta Nacional de Relaciones Laborales para proteger los derechos y resolver los conflictos. Dice Ujú, que algunos aspectos clave, entonces está el derecho a la sindicalización, donde los empleados tienen el derecho a formar parte, a afiliarse y apoyar un sindicato. Negociación colectiva, entonces los empleadores están obligados a negociar de buena fe con los sindicatos que representen a la mayoría de los trabajadores en una unidad de negociación adecuada. Prácticas laborales desleales, entonces dice que se prohibió a los empleadores interferir con los derechos de los trabajadores a sindicalizarse, discriminarlos por su actividad sindical o apoyar a sindicatos controlados por ellos mismos. La Junta Nacional de Relaciones Laborales se creó con el fin de cumplir esta ley, proteger los derechos de los trabajadores, decidir qué grupos de empleados son apropiados para negociaciones colectivas y celebrar elecciones para determinar la representación sindical. Dice que algunos propósitos y legados, entonces está el empoderamiento de los trabajadores, entonces que la ley fue un paso crucial para empoderar a los trabajadores, permitiéndoles unirse para defender sus derechos y mejorar las condiciones laborales y salarios. El crecimiento sindical, entonces dice que esta ley contribuyó a un aumento significativo de la membresía sindical en las empresas y marcó fundamentalmente, dice que marcó fundamentalmente las relaciones entre los empleadores y los empleados, donde se podían sentar en una mesa de negociación para resolver las negociaciones no, para resolver los conflictos laborales mediante negociaciones. Eso es lo que indica acá, la Bien, ok. información Sí, que encontré. sí, lo mencionaste de una manera muy precisa y es precisamente la oportunidad que tienen a partir de esa ley de 1935, el vincular los derechos de los trabajadores. Imagínense ustedes que de ahí para atrás, pues las personas no tenían ningún tipo de derecho, no tenían ningún tipo de posibilidad de protestar, de hacer absolutamente nada, pues porque eran sancionados, castigados, eh, sacados de la empresa, por no decir echados, pero realmente era eso. Entonces, pues con la aparición de lo que tiene que ver con el derecho colectivo, pues precisamente lo que buscan es de que los trabajadores tengan representatividad, ¿sí? Porque los trabajadores pueden dejarse manipular por el pool de abogados de la empresa, pero ellos no pueden comer callados, perdónenme la expresión, pero se tienen que sentir apoyados y para eso está precisamente ese sindicato que debe tener toda empresa y que los gerentes, los dueños de la empresa no pueden oponerse. Pues obviamente no les va a gustar, nunca les va a gustar ese tipo de alianzas colectivas que buscan, eh, digámoslo, controlar al empleador, ¿sí? Controlarlo de alguna manera para que no sea inhumano, para que no se aproveche de la necesidad del trabajador. Entonces, por ese tema, la ley Warner, pues precisamente actúa sobre las relaciones laborales al interior de una organización, ¿sí? Y bueno, eso es lo que tú habías comentado, Paola, que fue
supremamente adecuado y correcto y completo. Muchas gracias, Paola. Bueno, Karen, profe, gracias. a su merced. Vamos, Karen, contigo, la Carta Magna. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues, profe, Creo que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos ahorita, pero bueno, cuéntanos tú, por favor. Sí, bueno, entonces acá dice que la Carta Magna es una carta que se hizo en Inglaterra, que es un documento muy histórico en la política, en lo jurídico. Nace de un conflicto entre un rey y como su grupo de nobles em, que estaban cansados del abuso de poder, de los impuestos, de los militares, ante el abuso de poder que ellos tenían. Entonces esto hizo como un tipo de rebelión y, y el rey se vio obligado a aceptar un pacto que limitaba sus facultades absolutas. Entonces la Carta Magna es como decir acá en Colombia la Constitución. Nació como, sí, como para poner las leyes, los, los derechos de los ciudadanos. Entonces empezaron a salir estos derechos y cada año cogía más fuerza la ley, bueno, la Carta Magna. Mm, entonces los beneficios en esa época estaban más dirigidas a la nobleza. Con el paso del tiempo sus ideales se expandieron, haciendo ya ahorita una constitución moderna y en base a esto todos los países empezaron a hacer sus propias leyes como su Carta Magna. Sí, Ya. fíjense que estamos hablando precisamente, pues precisamente de la posibilidad de que los ciudadanos en general, trabajen o no, pues tengan la posibilidad de estar dentro de una democracia, de una capacidad del derecho como tal, como seres humanos, como, como, como ciudadanos de un país, ¿sí? O sea, y esto pues se aplicó precisamente para, pensaría yo que para la gran cantidad de países que pueden estar teniendo pues su carta magna, porque hay unos países como por ejemplo Japón, aunque pues tienen unas características bien particulares, la estructura eh, de normatividad que tienen ellos es bien radical, es supremamente estricta. Cuando un ciudadano comete algún tipo de falla o de conductas no correctas, pues son realmente castigados, sancionados, ¿no? Pero son así tajantes en sus decisiones. Y pues todos estos países que realmente, por ejemplo, no dan la igualdad de derecho a las mujeres y que las mujeres no pueden participar en eventos públicos, la mujer no puede mostrar su rostro en reuniones públicas, ¿ven? Entonces, realmente hay una gran mayoría de países que están siguiendo pues este hilo conductor que se estableció, como tú lo decías, Karen, en Inglaterra, ¿sí? Y que realmente estableció pues esos derechos legales, ¿no? Para todos nosotros. Eh, Tú lo decías, Karen, que esto era más como, como la gente que estaba dentro de la burguesía podían tener esos derechos. Y entonces, ¿dónde quedaban las personas del común, los ciudadanos de a pie? Entonces, realmente esta carta pues tiene esos principios legales y constitucionales que se ampliaron, y tú lo dijiste también, Karen, se ampliaron en todo el mundo, ¿sí? Y eso estableció de que absolutamente nadie debe estar por encima de la ley. O sea, aquí, ahí sí como se dice, ¿no? Todos tenemos que estar siendo juzgados por las leyes que nos rigen en cada país, ¿sí? Pero se espera que haya pues todo ese respeto y esa garantía de la igualdad, de la democracia, del derecho,
a defenderme y a buscar precisamente pues la igualdad ciudadana. Entonces, realmente son documentos que están siendo o apuntan precisamente a que en la organización no puede estar desligada precisamente o no puede estar por encima de las leyes. Por eso hay unas entidades o unos entes que realmente controlan o intentan controlar y hacerle vigilancia y auditoría a las empresas, que en este caso pues es el Ministerio del Trabajo, ¿sí? En donde regulan los comportamientos de las empresas, velan por el bienestar del trabajador, y si hay un atisbo de maltrato, de no equidad, de no respeto a los derechos, independientemente si es hombre, si es mujer, si es del credo religioso cristiano, católico, si es alto o bajo, si es pobre, si es rico, o sea, no puede estar por encima de esas condiciones los trabajadores, los empleadores, y por eso si se lleva un riguroso seguimiento, se esperaría que entonces la empresa sea totalmente pues sancionada, y eso es lo que se pretende. Bien, muchas gracias, Oscar y señoritas, por su participación. Muy amables. Bien, entonces, para que nosotros miremos, ahí, esto que yo voy a mencionar está muy ligado y está allí en en el plan de trabajo que tenemos durante el módulo. Y lo que nos vamos a centrar en la noche de hoy, pues precisamente es en el tema del análisis del puesto, ¿sí? Como les decía, estos análisis del puesto pues permiten que haya una mejor forma de determinar las obligaciones, responsabilidades y la importancia del puesto de trabajo dentro de la organización. Y ese es un proceso sistemático que se tiene que estar alimentando de acuerdo a la evolución misma de la empresa, porque si, por ejemplo, la empresa adquiere unos equipos de cómputo mucho más completos, de muchas más características o programas de contabilidad, entonces necesitamos estar actualizando este análisis del puesto en ese proceso sistemático para poder identificar, como les digo, y podamos determinar las obligaciones, responsabilidades que deben de tener nuestros trabajadores o nuestros colaboradores dentro de la organización. ¿Ven? Entonces, este análisis del puesto o generar o tener en nuestra organización este proceso sistemático está caracterizado por una serie de objetivos bastante particulares que realmente nos invitan precisamente a identificar esas responsabilidades, es decir, vamos a determinar las tareas y deberes asociados al puesto, ¿sí? Entonces ahí hablamos o retomamos lo que hablábamos ayer de la especialidad de la tarea, ¿sí? O los tiempos y movimientos, de que no podemos estar haciendo cosas que se repitan y se repitan cuando ya se hicieron, ¿no? Porque eso implica que estamos perdiendo tiempo, dinero, efectividad, productividad, lo que sea. ¿Ven? Entonces, uno de los principales objetivos de un análisis del puesto está relacionado con la identificación de responsabilidades, es decir, determinar las tareas y deberes que la persona debe cumplir, ¿sí? Entonces, va de la mano también, como objetivo también particular del análisis del puesto, es establecer los requisitos. Esos requisitos están relacionados precisamente con especificar las habilidades, ¿sí? Entonces, si yo voy a contratar a una persona para que sea cajero de un banco, pues estas personas deben de tener cierto tipo de habilidades de agudeza visual, por ejemplo, porque es que él tiene que estar contando, o esta persona tiene que estar contando billetes de una manera muy ágil, muy rápida, y no se puede desconcentrar. Y tiene que tener esa habilidad y esa visión aguda, muy exacta de lo que está haciendo. Y debe de tener la capacidad de concentración para que no se distraiga y para que no se deje influenciar
por el cliente que está llegando allí, porque la gente puede estarse aprovechando precisamente de que la persona es supremamente distraída o que la persona se deja convencer, se deja manipular o llega una chica a la ventanilla donde está el caballero que atiende y la chica es bastante atractiva y empieza a coquetearle. Entonces, todo ese tipo de habilidades, todo ese tipo de conocimientos y competencias son necesarias para desempeñar ese puesto. Entonces necesitamos establecer esos requisitos, especificar habilidades, conocimientos, competencias necesarias para poder tener un éxito en el desempeño del puesto. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar para nosotros el análisis del puesto o para la gerencia de talento humano, en últimas para la empresa? Nos ayuda muchísimo a mejorar los procesos de selección. Ese es otro objetivo bien particular de este tema del análisis del puesto. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos nosotros es ayudar en la creación de estas descripciones del trabajo para que entonces los procesos de reclutamiento apunten a buscar esos candidatos. No voy a perder el tiempo buscando otros que no tienen lo que yo necesito, ¿sí? Entonces ahí se empieza a generar pues todo ese filtro para poder obtener lo que yo necesito, ¿sí? Y otra cosa importante como cuarto objetivo de ese análisis del puesto tiene que ver con la evaluación del desempeño. En la medida que yo sé como líder, como gerente de la empresa, o perdón, del área de recursos humanos o de personal, o como queramos llamar, ¿sí? Yo tengo que evaluar el rendimiento de mi trabajador, ¿sí? Pero yo necesito cómo lo voy a evaluar, ¿sí? Entonces, en la medida que yo sé qué es lo que tiene que ser mi trabajador, cuáles son las tareas que él tiene que realizar, seguramente haré un instrumento que me permita evaluar el desempeño, evaluar el rendimiento de él. Entonces, para poder hacer esa evaluación, yo necesito eh, proporcionar una serie de criterios claros para poder diseñar ese desempeño del empleado. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros, pues, cómo buscamos que esté muy claro en estos objetivos del análisis del puesto para poder obtener buenos resultados. ¿Sí? 4 objetivos importantes en el análisis del puesto: identificar responsabilidades, establecer requisitos, mejorar la selección de personal y evaluar la evaluación del rendimiento o la evaluación del desempeño. ¿Sí? ¿Cómo nosotros logramos levantar ese análisis del puesto? Yo sé que muchos de ustedes saben cómo se hace, pero nosotros necesitamos determinar ciertos métodos para analizar esos puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, hay varias cosas importantes que son importantes acá, eh, que son valiosas, perdónenme, como por ejemplo la observación directa. Entonces, bueno, pero esta observación directa debe hacerla los expertos del área, porque son los conocedores de lo que está haciendo el trabajador o lo que debe hacer y cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. Entonces, la observación directa quiere decir, como su nombre lo indica, es observar a los empleados en su entorno laboral, en ese entorno en donde está desempeñándose, cuántas veces se levanta, cuántas veces interactúa con la gente, cuántas veces tiene que eh, hacer cierto tipo de trabajo adicional, lo que sea. Pero la observación directa nos hace o nos permite a nosotros como eh, personas que trabajan en talento humano, nos permite a nosotros hacer una lista de chequeo de qué es lo que tiene que hacer esa persona. O sea, vamos a hacer el análisis del puesto X
Y entonces vamos a observar qué es lo que hace la persona que hoy día está haciendo esa tarea, es decir, la observación directa. Entonces lo que tenemos que hacer en últimas es observar a nuestros colaboradores en su entorno laboral. Eso es como un método de análisis que nos ayuda a recopilar toda esa información. Luego, lo que hacemos después, otra de las alternativas de análisis o método de análisis es las entrevistas. Las entrevistas también, en la medida que nosotros nos sentemos y hablemos un poco con nuestros trabajadores, con los empleados y con los supervisores para entender de una mejor forma las tareas y las responsabilidades de ellos. Entonces, yo diseño una entrevista con el empleado y también diseño una entrevista con el supervisor. Y le vamos a preguntar, bueno, ¿cuáles de estas tareas que usted tiene que realizar cotidianamente, cuál es la más importante y cuál es la menos importante? ¿Sí? Usted como supervisor, ¿cuántas veces está revisando el trabajo de su subordinado? ¿Ven? Entonces, estamos o tenemos que diseñar una serie de entrevistas para poder entender cómo es que se tienen que estar moviendo los trabajadores en ese contexto laboral. Entender mejor las tareas, entender mejor las responsabilidades y qué mejor que la persona que la está realizando actualmente, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí estamos hablando de ese método de análisis que tiene que ver con la entrevista. Luego, hablamos nosotros de los cuestionarios, es decir, que vamos a utilizar herramientas nuevamente estandarizadas y eso nos encanta a nosotros los psicólogos hacer pruebas estandarizadas, cuestionarios estandarizados para que podamos recoger la información sobre las actividades diarias de los empleados. Entonces es sentarme con mis colaboradores del área de talento humano y diseñar una serie de cuestionarios que me permitan recoger información sobre las actividades diarias, ¿sí? Que tienen que realizar los empleados. Entonces me estoy haciendo una idea, porque todo esto que estoy hablando y que les estoy explicando tiene que ver con esos métodos, perdón, de recolección de datos, métodos de análisis, ¿no? Y aunque están muy relacionados con los otros, pues hablamos nosotros de los diarios de trabajo, hablamos de esos diarios en donde se le pide a los empleados que registren ellos mismos sus tareas durante un periodo específico. ¿A qué hora llega usted? De tal hora a tal hora, ¿qué es lo que usted hace? Especifique muy bien qué es lo que tiene que hacer. Ahí sí, como decimos nosotros los psicólogos, por favor, operacionalice ese concepto o esa palabra, pero necesito que usted haga un diario de trabajo, ¿sí? Y como su nombre lo indica, pues es un diario permanente que el trabajador tiene que realizar. ¿Ven? Entonces, ahí estamos precisamente vinculados con la idea de tener bien claro lo que tiene que ver con los cargos que estamos observando. No sé si por ahora, hasta ahora, tengan alguna pregunta al respecto o todo está claro. Profe, ¿estás ¿Todo bien? compartiendo pantalla? No, No. Ahorita lo que yo Ah, ok, ok. ya ahorita les voy a compartir a ustedes. Lo que pasa es que quiero que manejemos un poco la parte conceptual para ahorita mirar unos ejemplos. Bueno, las empresas, me adelanto un poquitico para lo que su merced de pronto está preguntando, pero las empresas todas tienen formatos que ellos mismos crean y eso es válido siempre y cuando cumpla ciertas características, ¿no? Pero ya las vamos a mirar. Pero no es que haya un formato estandarizado para todas las empresas. No, las empresas los pueden diseñar pero tienen que cumplir con ciertos rigores que le dan el peso necesario para que ese documento sea válido para hacer el análisis del puesto. Claro, ahorita lo vamos a mirar, ¿sí? Bien,
Eh, entonces, lo que he hablado hasta ahora es con respecto a ese análisis del puesto. Ahora, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con el perfil del cargo, ¿sí? Entonces, en el perfil del cargo, lo que vamos a tener en cuenta es ese conjunto de características y requisitos que debe cumplir la persona, ¿sí? La persona más idónea, yo les decía en estos días, para poder hacer un buen proceso de selección, yo tengo que atraer una gran cantidad de candidatos, que es lo que llama uno como el reclutamiento, ¿sí? El reclutamiento es esa atracción que yo tengo para que lleguen a la empresa, porque la vacante que coloco en la empresa o en LinkedIn o en Face o en el empleo.com o en lo que sea, ¿sí? Entonces, es llamativa. Entonces, en la medida que ese, ese perfil del cargo está bien claro, pues la gente va a saber si se puede postular o no, porque lo que les estoy planteando es que la persona debe cumplir con la mayoría de los requisitos, ¿sí? Y les decía también en estos días, hablamos de una persona seleccionada con reserva y otra persona que no es seleccionada, ¿ven? Porque esos son los tres tipos de candidatos, ¿ven? Entonces, siempre cuando hablamos del perfil del cargo es ese conjunto de características y requisitos que debe cumplir una persona para que esta persona sea idónea para ese puesto específico. Es decir, que debe tener por encima de 80% esas características y requisitos. Y de ahí para adelante todos los que estén por encima de ese 70-80% son los mejores candidatos, ¿sí? Y obviamente, pues entre más porcentaje alto de características y requisitos cumplidos, pues esas personas estarán punteando para que sigan siendo tenidos en cuenta en el proceso de selección, ¿sí? Y este perfil del cargo se elabora, y ojo con esto, caballeros, señoritas, este perfil se elabora a partir del análisis del puesto, ¿sí? Entonces, fíjense que las dos van muy de la mano y son importantes para que se pueda generar ese perfil del cargo. ¿Cuáles son esos componentes del perfil del cargo? Seguramente ustedes lo conocen. Estamos hablando de la educación, uno de los más relevantes que uno puede llegar a colocar de acuerdo a la posición del cargo en el organigrama. Ese cargo es un cargo elevado, es un headhunter, o es un cargo operativo, es un cargo operario. ¿Dónde está el nivel de educación, ¿sí? Como mínimo que debe cumplir esa persona? Por ejemplo, ¿es un profesional? ¿Es un técnico laboral? ¿Es un especialista? ¿Tiene maestría? ¿Tiene doctorado? ¿Ven? O sea, ¿cuál es el nivel de educación que debe cumplir el candidato? El nivel educativo como mínimo, ¿sí? Si nos llegan hojas de vida que no están, que no tienen el nivel educativo requerido, pues los vamos descartando, ¿ven? Entonces, los expertos en las áreas de selección ya tienen un ojo muy claro, muy educado para poder tener la certeza de que están seleccionando a las personas que sí cumplen con ese requisito, por lo menos de la educación, ¿ven? El otro requisito, como dentro de estos componentes del perfil del cargo, es importante hablar de la experiencia, ¿sí? Y alguien lo mencionaba, por ejemplo, en estos días anteriores en la clase allá presencial, de que la gente pues se, se, se estresan porque no los contratan, porque me acabo de graduar, pero no tengo la experiencia, ¿ven? Entonces, la experiencia es algo muy importante en el campo o en puestos similares, en el campo del perfil del cargo que estamos seleccionando. Entonces, ¿cuántos años de experiencia? ¿Sí? Si estamos hablando que se requiere una, eh,
un asistente de recursos humanos, qué nivel de educación debe tener, qué experiencia debe tener en esos cargos o puestos similares, ¿ven? Entonces, como estamos analizando desde eh, el objetivo de los análisis del puesto, pues cuando hablamos nosotros de la experiencia, ahí estamos determinando eh, con el grupo de talento humano cuántos años de experiencia requerimos que esta persona tenga, ¿sí? ¿Cuánto les pido? 3 años, 1 año, 6 meses. Pues eso depende mucho del cargo que se esté tratando de cubrir, ¿sí? En campos similares o en ese puesto en particular, ¿sí? Otro aspecto importante aquí tiene que ver con las experiencias técnicas, perdón, las habilidades técnicas, es decir, las competencias específicas que se necesitan para realizar las tareas del puesto, ¿sí? Entonces, si uno requiere que la persona tenga manejo de software, pues ustedes saben de que hay un nivel de software mínimo, medio, avanzado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de manejo de software que esta persona debe tener en ese manejo de habilidades ofimáticas, ¿sí? Es decir, las herramientas específicas, ¿sí?, que debe tener, ¿ven? Entonces, ahí estamos hablando de esas habilidades técnicas, ¿sí? Digamos que hoy día están inculcando muchísimo el tema de las habilidades blandas y el tema de las habilidades duras. Digamos que en las habilidades técnicas, pues uno fácilmente consigue a la gente porque hay entidades educativas que cubren esa tarea de enseñarle a la gente esas habilidades técnicas. O sea, son muy fáciles de conseguir porque hay cursos por montones en ese tema del manejo de software y en otras, ¿ven? Entonces la persona hace un curso de 60 horas, de 80 horas, de 40 horas y lo certifica. Y entonces ese certificado lo tienen que anexar a su hoja de vida, a sus anexos, ¿sí? Si lo piden, obviamente, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando que es importante las habilidades técnicas, pero cuando involucramos el tema de las habilidades blandas, hablamos, y ustedes lo conocen también, son esas capacidades interpersonales que debe tener ese personaje en el cargo, ¿sí? Si estamos hablando de una persona que tiene que ser, por ejemplo, una persona, necesitamos un recreacionista en Cafán. Entonces, fíjense que debe tener dentro de esas habilidades blandas la capacidad de comunicación, la capacidad de relacionarse de una manera correcta, tiene que tener trabajo en equipo, tiene que tener liderazgo y resolución de conflictos. Perdón, tiene que tener resolución de conflictos, ¿ven? Entonces, y este tema, las habilidades blandas, es más difícil de conseguir. Porque mientras en las habilidades técnicas yo le enseño a la gente, ¿sí? En las habilidades blandas, pues eso ya viene con la persona. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Ven? Y esto lo podemos identificar muchísimo en los cuestionarios o en las pruebas psicológicas de personalidad, que nos podrían estar diciendo, esta persona prefiere trabajar en equipo o prefiere trabajar de una manera solitaria. ¿Ven? Esta persona se puede enredar en el manejo del conflicto o no. ¿Tendrá las estrategias adecuadas para poderlo hacer o no? Esta persona tiene la capacidad que la gente, de influir en la gente para que lo siga, es decir, tiene un buen liderazgo o no, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros esas necesidades de habilidades blandas, que es un poco más difícil de encontrar en el mercado ese tipo de personas. Por eso vuelvo y digo que las habilidades técnicas es mucho más fácil conseguirlas, ¿sí? Y las características personales son esos rasgos de personalidad que son obviamente importantes para el puesto, que sea proactivo, que sea
que tenga cierto tipo de humanismo, que sea un poco empático, que tenga capacidad de adaptabilidad al cambio, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos del perfil del cargo, estamos diciendo unos componentes como la educación, la experiencia, las habilidades técnicas o duras, que llaman, y las habilidades blandas, ¿sí? Y cada uno, pues también como agregando todo ese tema de las características personales, ¿sí? Entonces, fíjense, señoritas, caballeros, que la importancia del perfil del cargo en una organización es importante, porque a partir de ahí los procesos de selección serán mucho más exitosos. Pero si yo lo que hago es eh, trabajar de una manera azarosa, de una manera no estructurada, voy a tener una gran cantidad de pérdida de dinero, de tiempo, de productividad, porque no estoy haciendo las cosas bien. Y eso no está bien, ¿sí? Entonces, acuérdense que esto lo estamos hablando como una manera, cuando hablamos del perfil del cargo, como una manera de alinear el perfil del cargo con las estrategias organizacionales. Eso realmente nos ayuda a asegurar que las personas que contratemos o contratadas se alineen con los objetivos empresariales, que se alineen con los valores de la organización, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, la estructura de nuestro módulo, este presente módulo, va, va muy encaminado paso a paso para entender de que la filosofía organizacional, las estrategias organizacionales empiezan a partir de esto, del perfil del cargo, del análisis del puesto, porque van muy de la mano, se alinean con los objetivos y los valores de la organización. ¿Ven? Entonces, mejora, si lo hacemos correctamente, pues va a mejorar el rendimiento. Entonces, eso lo vamos a notar eh, en, en un tiempo, digámoslo así, de 3 meses o no sé, a mediano plazo, ¿sí? Pero estamos reconociendo que hicimos un muy buen proceso de selección, porque la productividad o los índices de productividad se han incrementado, ¿sí? Entonces, cuando hacen auditoría interna, la gente se da cuenta que los indicadores están apuntando para arriba, es decir, que estamos mejorando el rendimiento. Durante ese proceso de selección, se pueden identificar precisamente a esos mejores candidatos que poseen esas cualidades, que estas cualidades son las que son necesarias para el cargo y para que sobresalgan en el puesto. Si tenemos el mal hábito de colocar en un cargo a alguien señalado con el dedo porque es el amigo del gerente, seguramente vamos a tener problemas. Pero como es el amigo del gerente, no se le puede decir absolutamente nada. Y va a llegar el momento en que el gerente tiene que tomar la decisión de prescindir de los servicios de ese amigo que tiene ahí, porque le está haciendo perder muchísimo dinero todos los días. ¿Ven? Cuando nosotros hablamos de la importancia del perfil del cargo, también hablamos del desarrollo de carrera, ¿sí? Porque en la medida que eh, en en la estructura organizacional o en el organigrama sabemos de que la persona puede estar avanzando, creciendo, desarrollándose como profesional, eh, puede estar o podemos estar hablando del desarrollo de carrera. Es decir, que facilita el diseño de programas de capacitación porque la persona que empezó en este cargo se merece un ascenso, entonces los vamos a capacitar y lo ascendemos. Entonces ahí se está dinamizando un poco esa eh, plantilla de nómina, ¿ven? Porque lo estamos capacitando. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse profesionalmente. Y eso está relacionado con lo que hablaba ahorita hace un momento de la evaluación del desempeño, porque este desarrollo profesional, esta capacitación, esta forma de ascender a la persona,
quiere decir que lo que hacemos nosotros está basado en las habilidades que esa persona tiene o ha venido adquiriendo y las competencias requeridas. ¿Ven? Entonces, ya para concluir esta parte, realmente el análisis del puesto y el perfil del cargo son supremamente esenciales en la gestión del talento humano. O sea, sin estas herramientas, les aseguro que cualquier departamento de talento humano y cualquier empresa en pique, va en caída, porque las cosas que pierden son abismales, la productividad se va al piso, ¿sí? Entonces, esto realmente se maneja en un contexto que es lo que, digamos, no sé cuántos de ustedes que están ahorita en quinto semestre ya tengan claro para dónde ir. Si yo quiero irme por el área organizacional, o quiero irme por el área clínica, o quiero irme por el área jurídica, o educativa, o social. ¿Ven? Pero en esto, pues es importante que lo sepamos. Entonces, especialmente en el contexto de la psicología organizacional, ¿sí? Porque esto no solo nos ayuda dentro de la psicología organizacional a seleccionar y a desarrollar a nuestra gente de una manera eficaz, sino que también nos va a ayudar o nos va a contribuir a la satisfacción y el desarrollo profesional de nuestros trabajadores, porque ellos mismos van a reconocer sus capacidades, ellos mismos van a ser capaces de autoelogiarse, ellos mismos van a ser los que se esmeran en tener como esa posibilidad de trabajar por su recuperación, por su incremento del dinero, lo que sea. Entonces, permítanme, yo les comparto ahora sí, hablando un poco miremos, miremos este primero. Permítanme, yo les comparto esta. Yo cierro acá esto, por favor. Bueno, miremos esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Ok, señor. gracias. Ok, miren esto entonces. Este es un perfil del cargo, ¿sí? Les decía yo ahorita que las empresas lo pueden manejar de acuerdo a sus propios criterios, pero deben de seguir ciertos aspectos importantes, ¿sí? Entonces, fíjense acá ustedes que cuando hablamos nosotros de la identificación del cargo, tenemos que colocar el nombre del cargo. Ese cargo tiene algún supervisor y cuál es el propósito del cargo. ¿Y eso quién lo diseña? Pues las personas del área de talento humano. Son las personas que se reúnen y se sientan y hacen esas observaciones, esas entrevistas, esos cuestionarios eh, a la gente que actualmente está trabajando en un cargo en particular. ¿Ven? Entonces, lo que se pretende es de que empecemos a identificar el cargo de una manera muy clara. Luego, lo que hacemos nosotros es identificar las funciones como actividades generales, lo que aparece allí. Entonces dice que estas responsabilidades generales son aplicables a todo el personal sin excepción. ¿Ven? Entonces, acá, ¿qué decimos? Actividades generales, y acá lo que hacemos es hacer como un desglose o una descripción muy juiciosa de las actividades generales según el cargo que hayamos colocado acá, ¿sí? Entonces, las describimos acá de una manera muy clara y posteriormente hacemos una descripción de las actividades específicas. Son las actividades las específicas, eh, las actividades y tareas que ejecutan para el desarrollo de su cargo. Entonces también vamos a colocar esas actividades específicas, ¿sí? Esta persona que va a ocupar ese cargo, sea que se haya decidido allá arriba, tiene personal a cargo o no. Entonces vamos a determinar si esta persona se describa qué personal tendrá a cargo, ¿sí? Tendrá un personal directo o indirecto, ¿sí? Y luego vamos a mirar la educación requerida para ese cargo.
¿sí? Entonces acá nos dice, marque con una X sobre el recuadro el nivel educativo requerido para el cargo. Pues como aquí lo estamos viendo a nivel general, no sabemos el cargo, ¿sí? Acá lo que hacemos nosotros es mirar el nivel académico requerido, ¿sí? Si necesitamos netamente un bachiller o un técnico o un tecnólogo o un tecnólogo estudiante de mínimo sexto semestre, ¿sí? Eso ya depende del análisis del cargo que yo hice anteriormente. Profesional, profesional estudiante de posgrado, puede ser ya titulado o terminando o candidato para recibir el título de especialización, ¿sí? Si requiere o no algún tipo de conocimiento mucho más especializado que se requiere maestría o doctorado. ¿Ven? Entonces, vamos a mirar qué es lo que se requiere realmente para este cargo, ¿sí? En la persona. Entonces, acá vemos eh, la descripción de perfiles académicos y carreras afines al cargo, ¿sí? Que es lo que nosotros encontramos en las vacantes, donde dice persona que sea, eh, que haya estudiado ciencias humanas o, o similares, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se coloca exactamente. Y que sea homologable, es decir, que realmente la carrera que esa persona eh, realizó o la actividad que realizó que se relacione precisamente con cada uno de estas actividades. Entonces, acá lo que decimos es que, bueno, eh, que tenga, no sé, un curso del SENA o una, una carrera tecnológica, ¿sí? Que realmente esté totalmente mm, identificada como, en este caso sería como eh, Secretaría de Educación, que realmente sea reconocida la entidad donde estudió ese técnico, ese tecnológico, pero pues si no tiene pues cierto tipo de conocimiento, ¿con qué lo podemos homologar? ¿Sí? Acá describimos el tipo de formación requerida para el cargo, describa el tipo de formación requerida para el cargo y el número de horas, ¿sí? Luego hablamos de la experiencia, experiencias específicas, si se requiere o no, ¿sí? Entonces, ¿será que necesitamos a una persona con ciertas habilidades laborales requeridas? Manejo de segundo idioma, bueno, dependiendo del cargo. Manejo de herramientas ofimáticas, ¿será que es necesario o no? ¿Sí? Si estamos hablando de un señor que va a estar más que todo como en portería, ¿será que se requerirá? No sé si esta persona se vaya a sentar frente a un computador para darle ingreso a la gente, a los usuarios, no sé, ¿sí? Al cliente. Y acá, ¿qué tanto va a tener esas habilidades relacionadas con servicio al cliente? ¿Sí? Entonces, eso ayuda muchísimo a identificar cómo estamos identificando eh, este perfil del cargo. Entonces, fíjense que acá al final aparece como este recuadro en donde se hace el acta de lectura y aceptación del perfil del cargo y sus responsabilidades, ¿sí? Acá entonces el nombre del empleado, el cargo y la firma, ¿sí? Para poder entender qué es lo que se está firmando. Entonces, por eso dice acá que el empleado certifica que ha leído, comprendido y aceptado su perfil del cargo y las responsabilidades que por medio de éste le han sido entregadas para su cumplimiento. Por lo anterior, firma en señal de aceptación y compromiso del cumplimiento en la ciudad de tal, a los tales días, del mes de tal, del año tal, ¿sí? Pues porque en la medida que yo esté dándole ese tipo de oportunidad y de capacitación en últimas, pues la persona tiene que responder en su trabajo.
Y ahora les voy a mostrar, permítanme, dejo de compartir esta y les voy a compartir otro. Permítanme, por favor. Ah, acá. Sí, ok. Espérate, ya cierro aquí esta parte. Ya. Entonces, aquí hay otro ejemplo de formato de perfil del cargo, en donde volvemos a hablar identificación del cargo, denominación. Este es otro estilo de formato de perfil del cargo. Hay empresas que le colocan un código. Fíjense que acá estamos mirando un poco cuál es el nivel jerárquico que puede llegar a tener esta persona, la asignación salarial, la dependencia. Acá hablamos nosotros como segundo aspecto importante el objeto general del cargo. Acá vamos a hacer una descripción detallada de ese objeto general, los requisitos mínimos, formación académica, experiencia laboral, descripción de las funciones. Acá lo que hacemos es precisamente describirlas, ¿sí? Las diferentes funciones del cargo que se vaya a trabajar en particular, cada cuánto, y aquí en periodicidad, fíjense que acá hay eh, mm, unos aspectos o unas variables que se deben de tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de periodicidad, se habla de que es ocasional, diaria, mensual o trimestral. Es decir, esa función el trabajador la va a realizar de una manera periódica, ocasional, diaria, mensual o trimestral, ¿sí? Y el tipo de función, acá está esta parte, esta columna, en donde se habla de que es una ejecución, es un análisis, es una dirección, es un control. ¿Cuál es el tipo de función con respecto a esto? Digamos que esas serían esas convenciones para esta descripción de las funciones. Luego, posteriormente, lo que hacemos nosotros es mirar un poco las competencias generales, ¿sí?, que se van a tener en cuenta. Entonces miren ustedes acá si hay una competencia, en qué nivel está. O sea, necesitamos que esta persona tenga un alto nivel de competencia en autocontrol, acá, alto. Y necesitamos que en dinamismo esté en medio y en independencia esté bajo. Eso depende también de cada cargo, obviamente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos en cuenta varias de las competencias como adaptación, ambición profesional, análisis, alto, medio, bajo, aprendizaje alto, medio, bajo. Entonces, lo que yo hago es marcar con una X el tipo de competencia que yo considero es más relevante. ¿Ven? Mire, todos estos. Solución de problemas, sensibilidad interpersonal, sociabilidad, toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo. ¿Ven? Entonces, ahí estamos ubicándolos para poder determinar lo que necesitamos cumplir o que la persona cumpla, ¿sí? En habilidades técnicas, que pues acá hablamos de atención al detalle, atención al público, autoorganización, también lo manejamos con este nivel de alto, medio o bajo para poder entender qué es lo que esa persona tiene que realizar cotidianamente, ¿sí? Responsabilidades, y aquí también, aquí hay algo muy importante y es que cada cargo tiene ciertos niveles de responsabilidad en cuanto a documentación, en cuanto a manejo de documentos confidenciales. Por ejemplo, si es un consultorio de psicología clínica, debe tener la responsabilidad de custodiar las historias clínicas de los pacientes. Ustedes saben de que las historias clínicas deben estar totalmente protegidas y no pueden estar como sueltas por el centro médico, porque pues sería algo que hace que yo pueda perder mi tarjeta profesional, ¿sí? Entonces también vamos a mirar qué tanto ese tipo de responsabilidades necesita el trabajador, ¿sí? Bienes y valores. ¿Va a manejar dinero esta persona? ¿Va a manejar lingotes de oro? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Y qué valores? Títulos, valores. Entonces, el nivel de responsabilidad del personaje es alto, medio o bajo, ¿sí?
el nivel de información que esta persona maneja. Si yo trabajo, por ejemplo, en un juzgado, en donde las personas que llegan allí son familiares de delincuentes o de estafadores o lo que sea, entonces, pues, ¿cuál es la información que yo tengo que tener bajo custodia y que no la puedo yo estar promulgando? De hecho, si las empresas eh, tienen una información que es de tecnología de punta, pues entonces el trabajador tiene que guardar cierto, no ningún cierto, un alto nivel de lealtad, ¿sí? Entonces ahí sería esa información en un nivel alto, porque es que usted no puede filtrar la información o el trabajador no puede filtrar la información para la competencia, porque la competencia está esperando en qué momento me roba las ideas, me roba los clientes, me roba los clientes internos, me roba, bueno, lo que sea. ¿Ven? Entonces la información, qué tipo y cuál tipo de información es y el nivel, si es un nivel alto, si es un nivel medio o bajo, las relaciones interpersonales, la dirección y coordinación. Todo esto se tiene que determinar para que ustedes, cuando hagan un proceso de selección, sepan a quién tienen que elegir, ¿sí? Requerimientos físicos y mentales. Y acá nos da un porcentaje de la jornada laboral, ¿sí? Entonces, la carga física. La carga física, eh, por ejemplo, en esta, alternar posiciones. Eh, está de un 0 a un 25%, o ese alternar posiciones está entre el 26 y el 50, en dónde está ubicada. Entonces acá lo que yo hago es poner una X en donde corresponda. Si es una posición sedente, me la paso sentado o me la paso de pie, por ejemplo, los señores vigilantes, los porteros, ¿ven? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de esa jornada laboral en la posición bípeda? ¿Ven? Entonces, la persona, y acuérdense, muchachos, de que cuando uno entra a una empresa, a uno obligatoriamente, y eso lo tiene que cumplir la empresa, le tienen que hacer un examen médico de ingreso, ¿sí? Para que la persona no diga después, no, es que esta luxación lumbar, entonces yo la tengo desde que entré aquí a la empresa. No, señor, mira, acá usted en su examen médico de ingreso, usted ya tenía como esa desviación, ¿sí? Y la tenía en un nivel de tanto, ¿no? Entonces el médico laboral tiene que hacer una evaluación muy juiciosa de lo que está trabajando, ¿sí? Que es valorando a ese posible trabajador que va a ingresar a trabajar. Entonces el concepto que él dé va a ser muy importante para las famosas ARL, porque ellas van a revisar, venga, cómo entró este trabajador, porque es que el trabajador lo están incapacitando seguidamente, este trabajador tiene un problema visual, muéstreme el examen médico de ingreso. Y ahí, si la empresa no hizo un examen médico de ingreso, le van a cobrar una gran cantidad de dinero por eso, porque van a decir, sí, este señor que está trabajando en su empresa no tenemos cómo corroborarle de que eso ya venía con esa dificultad visual y que se agregó acá, se incrementó acá. ¿Ven? Entonces es muy importante. En la carga mental también, por ejemplo, si yo trabajo en la penitenciaría o si yo trabajo en un hospital psiquiátrico o si yo trabajo en un banco o si yo trabajo en un jardín infantil, donde sea. O sea, ¿cuál es esa carga mental y dónde está ubicada? Dentro de estos porcentajes, perdón, están ubicados. Entonces, fíjense ustedes que vamos a mirar precisamente cada una de ellas, ¿sí? Para poder determinar dónde está esa carga mental. Y la parte del ascenso-percepción también, todo, digamos, las personas que trabajan con químicos, las personas que trabajan con eh, constructoras, con eh, ¿cómo llaman estas? Las que trabajan con arena,
¿Me recuerdan? ¿Me ayudan? ¿Cómo se llama eso? Es que se me olvidó el nombre ahorita. ¿Constructoras? Sí, pero Minería, los que están en las canteras minería, recogiendo en minería, sí, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la percepción gustativa, olfativa, auditiva que debe tener esta persona? ¿Sí? Si es una persona que va a trabajar en un restaurante y se está buscando un chef, ¿sí? Un cocinero, entonces debe tener todo este tipo de senso-percepción supremamente bien manejado, ¿sí? Entonces, fíjense que todas las pruebas que yo debo utilizar como dentro del área de talento humano para poder cubrir con todo esto deben estar alineadas con todo eso, ¿ven? Entonces yo lo paso, cuando hacemos el proceso de selección, yo tengo que aplicar una batería de pruebas con respecto a ese tipo de percepción gustativa, olfativa, eh, como que le cierro los ojos y lo pongo a escuchar una serie de sonidos, o le cierro los ojos para que identifique el aroma, para que deguste. Entonces, ¿cómo es este tema? ¿No? Bueno, información sensorial requerida, diferenciación, o sea, todo lo que tiene que ver con senso-percepción. Acá, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de una persona que va a trabajar en un cajero de banco, ¿sí? Entonces tiene que estar en este tema, fíjense, por ejemplo, percepción, discriminación de detalles. Entonces acá, si va a trabajar como cajero en un banco, pensaría yo que eso debería estar ubicado acá en este 76 al 100% porque nos pueden meter una gran cantidad de billetes falsos o la secuencialidad, la secuencia numérica de unos billetes que se robaron, lo que sea. ¿Ven? Entonces ahí vemos nosotros esa discriminación de detalles y algunos otros aspectos. ¿Sí? Y acá lo que yo les decía con respecto a los exámenes ocupacionales de ingreso. ¿Es requerido o no es requerido? ¿Sí? Dependiendo del cargo. ¿Sí? La persona que, si es una dama, entonces se le hace una prueba de embarazo o no. ¿Será que está permitido? ¿Será que no está permitido? O sea, que realmente no haya una dificultad por ese tipo de situación. ¿Sí? Que, ¿cómo llegó este candidato, este posible trabajador, para realizar pues precisamente los exámenes? Entonces fíjense que acá esto tiene que estar elaborado por, y el nombre se coloca allí, revisado por, que es el supervisor, aprobado por y revisado por. Estos documentos tendrán validez si tienen esta firma, ¿sí? Si no la tienen, ese documento carece de validez, ¿ven? Porque pues esto lo podemos diseñar fácilmente nosotros, ¿ven? Pero debe estar firmado por las personas que están encargadas de este proceso de análisis del cargo, que es que tiene que ser un abogado, perdón, tiene que ser un psicólogo, como sea, pero estas personas tienen que estar ahí vinculadas y y el director de talento humano o el coordinador de talento humano tiene que estar allí, ¿ven? Y el jefe inmediato que va a ocupar el posible candidato tiene que también estar allí firmando eso. ¿Ven? Entonces, eso es lo que consideramos importantes para poder entender cómo, para hacer un buen proceso de selección, podemos obtener buenos resultados. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia, reclamo. no, profe, Bueno, solo iba a decir ok. que básicamente las mujeres en las entrevistas de trabajo les piden como tal una prueba de orina con la excusa de saber si tienen otro tipo de enfermedad, pero en realidad por debajo de cuerda lo hacen más que todo para saber si están en condiciones de embarazo Mm, o no. Más que todo es por sí, eso, porque se sí, supone que por ley colombiana no las pueden excluir, pero pues sí, ya con eso ya sí, saben y ya. ajá, correcto. Pero sí, lo que su merced dice, Sebastián, es muy cierto. O sea, pero la gente, las empresas no se van a querer dejar meter ese gol, ¿sí?
Entonces van a manejar de alguna u otra manera, le hacen, por ejemplo, mire, tú no seguiste en el proceso, en el proceso de selección por cualquier otra vaina. Sí, yo me invento cualquier otra cosa, pero no le voy a decir que fue porque está en embarazo, porque obviamente Claro. la igualdad de condiciones, pero normalmente las empresas, porque ese tipo de situaciones va a ser complicada, ¿sí? Si yo estoy pidiendo referencias laborales, que también, digamos, una de las cuestiones que también se mencionan allí cuando hacen los procesos de selección, en esas referencias laborales, cuando llaman, si yo estoy en la empresa en donde trabajó el anterior colaborador, yo no puedo estar hablando pues, de esa persona. Yo tengo que decir que de pronto, pues, la persona sí cumplió con ciertos propósitos del cargo, pero se esperaría un poco más de él. Fíjense que yo no estoy diciendo que sea malo, pero tampoco estoy recomendando que sea buen trabajador, que sea o sea, que tiene ciertas falencias, ¿no? Pero yo no puedo, precisamente por esas condiciones de la igualdad de condiciones, porque si yo puedo estar haciendo si a mí me llaman y curiosamente o precisamente yo soy el enemigo más acérrimo de esa persona que llamaron para pedir referencias y yo hablo peces de esa persona, pues el ex trabajador me puede demandar, ¿sí? Porque pues precisamente contesté yo. ¿Ven? Bien. Seguramente vamos a trabajar algunos ejemplos que les voy a pedir a su merced, a cada uno de ustedes, eh, de realizar precisamente esos análisis del cargo, ese perfil del cargo. Ya se los diré en los próximos días a cada uno para que ustedes hagan una descripción y un análisis bastante exhaustivo con base en estos dos formatos. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, Sebastián, su merced, hágame el análisis y la descripción del cargo de de un odontólogo, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces hay que saber en dónde va a trabajar el odontólogo. ¿Va a trabajar en un casco urbano o en un casco rural? ¿Va a trabajar en, en, en Cali? ¿Va a trabajar en Putumayo? Sí, hay que mirar absolutamente todo eso para poder determinar la posibilidad de que la persona trabaje con nosotros. Porque yo les puedo ofrecer un trabajo, y creo que lo habíamos mencionado anteriormente, yo les puedo ofrecer un trabajo que ganan supremamente el triple, lo que sea, eh, con respecto a otro puesto similar aquí en la ciudad. Le estoy ofreciendo 10 millones de pesos. Ah, pero usted tiene que ir a trabajar en la selva. ¿Ven? O sea, en la medida que la dificultad del trabajo sea más alta, pues el incremento del salario va a ser mucho más alto. ¿Ok? Bueno, muchachos, creo que hemos terminado por hoy. Nos veremos el lunes. Creo que tenemos parcial la próxima semana. Revisen ustedes, por favor, el plan, el cronograma que tenemos ahí en el aula virtual, muchachos. Creo que es el jueves. Es en la sesión 8. Esta es la sesión 5, creo, ¿sí? Entonces, seguramente sí tendremos el parcial la próxima semana. Que tengan ustedes una feliz semana, fin de semana, y cuídense mucho, muchachos. Chao. Listo, profe, Que estén bien. Gracias, profe. Profe, Feliz hasta noche. luego. Gracias, Buenas noches. hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao. Karen.